Buenos días, tengan profesores, compañeros. Vamos a dar inicio ahora a la revisión del journal titulado Endotipos de dermatitis atópica longitudinal, un paradigma de marcha atópica que incluye a niños negros. Agradezco la asesoría de esta presentación a la doctora Cindy Elizabeth de Riera Quesada. Mi nombre es Raquel Abigail López Enríquez. Soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y solo aclarando un poco los conceptos. En cuanto al término de niños negros, pues se revisó y en ninguna manera pues se ha utilizado esa presentación, el término de manera pues despectiva o racista. Para dar inicio a lo que es la revisión del journal, vamos a conocer un poco sobre el autor principal y la revista en la que se publicó este artículo. El autor principal es la epidemióloga molecular Jocelyn M. Biagini. El artículo fue publicado en la revista de Alergia e Inmunología Clínica el 18 de octubre de 2021 por parte de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología. Tiene esta revista un factor de impacto de 10 y esta epidemióloga, pues sus investigaciones se basan más que todo en la revisión de lo que son las enfermedades alérgicas pediátricas. Los intereses son en asma, en la alergia alimentaria y la progresión de este tipo de enfermedades, así como las contribuciones genómicas y ambientales a las enfermedades alérgicas en los niños. La epidemióloga fue parte de la División de Investigación del Asma del Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati en las fechas desde el 2008 hasta el 2011. Como sabemos, la marcha atópica se define por la progresión de dermatitis atópica, alergia alimentaria, rinitis alérgica y asma. Durante casi 2 décadas, pues se ha visto que este ha surgido como un principio rector en el desarrollo o la progresión de estas enfermedades alérgicas. Sin embargo, recientemente el Instituto Nacional de Salud, principalmente del estado de Cincinnati, ha descrito que los niños siguen la marcha atópica tradicional antes descrita en al menos 3%, o sea, es muy bajo. Debido a que hay una heterogeneidad en el desarrollo de esta marcha atópica, ellos querían ver cómo las diferentes razas podían progresar de manera heterogénea en el desarrollo de esta marcha atópica, por lo que definieron una cohorte denominada Mecanismos de Progresión de la Dermatitis Atópica al Asma en Niños, la cual es la primera cohorte prospectiva con sede en Estados Unidos, en Cincinnati, de dermatitis atópica, que fue diseñada para explicar los endotipos de la dermatitis atópica que progresan al asma, además de identificar biomarcadores de progresión de esta enfermedad. Esta cohorte de niños, el 65% de la población corresponde a niños negros. Y en cuanto a los antecedentes, ellos determinan que los niños negros tienen una mayor prevalencia de asma y mayores tasas de morbimortalidad por el asma que los niños de raza blanca, como vemos en la imagen. Esta disparidad refieren ellos que incluso persiste a pesar de que se modifiquen factores socioeconómicos o bien dependientes de la edad del niño. Este es un estudio que mencionan también en el artículo, en donde se incluyeron 18.596 sujetos. Fue publicado en febrero del 2021 y lo que encontraron es que las personas que se identificaban como negras tenían más probabilidades de experimentar una progresión de la dermatitis atópica hacia asma, mientras que las personas blancas experimentaron una progresión de dermatitis atópica a rinitis alérgica. En ello surgió la duda sobre cómo eran las diferentes progresiones en los diferentes tipos de razas por el hecho de que hay mucho sesgo en cuanto hay pocos estudios que pues estudian a los pacientes de afroamericanos o con raza negra. Por lo que los métodos que utilizaron para este estudio fue una cohorte prospectiva longitudinal temprana de niños con dermatitis atópica. ¿Cómo reclutaron a los pacientes? Pues fue por medio ya sea de publicidad o a través del acceso a expedientes médicos del Centro Médico del Hospital de Cincinnati entre los años 2016 y relevante en ese estudio porque todavía siguen reclutando pacientes y estudiando la trayectoria pues, de la dermatitis atópica. ¿Cuáles eran los criterios para elegibilidad de estos niños? Primero, que tuvieran menor o igual a 2 años en el momento de la inscripción, que nacieran después de una gestación de mayor o igual a 36 semanas y cuyos criterios
diagnósticos para dermatitis atópica fueran regidos por los criterios de Hannikin y Raja. Este estudio además fue aprobado por el Comité de Ética de este Centro Médico de Cincinnati y todos los sujetos, pues los padres se les pidió el consentimiento informado para poder participar. Antes de pues entrar un poco sobre cuáles fueron los hallazgos de este artículo, tenemos que definir muy bien cuáles son los términos en cuanto a lo que utilizaron a lo largo del desarrollo de esta investigación. Primero, con sensibilización. La definieron como una prueba cutánea positiva a al menos uno o más aeroalérgenos, así como uno o más alimentos. Además, realizaron pruebas cutáneas en dos momentos, en una visita 1 y en una visita 2, definida por B1 y por B2. En este cuadro lo que podemos ver es que existen en la sensibilización longitudinal 4 términos: no sensibilizado, transitoria, adquirida y persistente. ¿Y en qué consiste cada uno? Pues en la no sensibilizada, en la visita 1 y en la visita 2, hubieron pruebas cutáneas positivas a todos los alérgenos. En la transitoria, el paciente tenía una sensibilización, es decir, unas pruebas cutáneas positivas en la visita 1, pero en la visita 2 no encontraron hallazgos de sensibilización, por lo cual se consideró transitoria. En cuanto a la adquirida, el paciente no tenía sensibilización en la visita 1, pero sí en la visita 2. Mientras que la persistente, pues encontraron que las pruebas cutáneas eran positivas tanto en la visita 1 como en la visita 2. Otros términos que también definieron los resultados fue alergia alimentaria. Esta descrita por los padres, en donde informaron que ya tenían un diagnóstico médico de alergia alimentaria. Y en cuanto a rinitis alérgica, el concepto consistió en el informe de los padres, ya sea de estornudos o congestión, pero sin datos de alguna enfermedad, es decir, la gripe. Y además que tuvieran uno o más de los siguientes síntomas: hiperemia ocular, prurito, secreción nasal, estornudos, prurito nasal, congestión y o informe de que el niño se rasca los ojos cuando está en la misma habitación con una mascota, ya sea un gato o un perro, o que tenga síntomas frente a la exposición de polvo o cerca del césped que es recién cortado, y que tuviera al menos un resultado positivo de las pruebas cutáneas para un aeroalérgeno. También ellos utilizaron lo que es la escala o puntuación de riesgo de asma pediátrica, por las siglas en español de PRAP, y se calculó tal como se publicó. La sensibilidad de esta prueba es del 66%, la especificidad es del 77%, con un valor predictivo negativo de casi 93%. ¿Y para qué sirve esta escala? Pues ayuda a poder definir el riesgo de alto de asma hasta los 7 años. Y pues hay distintas categorías de puntajes, de 0 a 4 es riesgo medio, de 5 a 8, perdón, bajo, de 5 a 8 es riesgo medio y de 9 a 14 pues se considera un riesgo alto de asma. Un paciente que tuviera un PRAP arriba de 9 puntos se consideraba como de alto riesgo. Y como vemos en las categorías de la imagen, en donde se utiliza el score, son variables pues, fáciles de realizar, dicotómicas, en donde se pregunta el riesgo de asma parenteral, que presente dermatitis atópica antes de los 3 años, que presente sibilancias sin estar con gripe, sibilancias antes de los 3 años. En el caso de la raza, pues tiene un puntaje de 2 puntos, como vemos ahí, y pruebas cutáneas a mayor o igual a unos alérgenos, ya sea extramuros o intramuros. En el caso de aquel PRAP que tenía el niño mayor de 9, también se consideraba que a los 7 años tenía un 40 hasta un 79% de presentar un riesgo, un asma de alto riesgo. En cuanto a los análisis de los datos, fueron utilizadas estadísticas descriptivas. En cuanto a las pruebas de Chi, Cuadrado y Matt-Whitney, estas se utilizaron para evaluar diferencias entre las diferentes razas, es decir, la negra y la blanca. También utilizaron los análisis de logística variada para diferenciar lo que son diversas enfermedades, es decir, la dermatitis atópica, con la progresión ya sea rinitis alérgica, alergia alimentaria y con la puntuación de PRAP. Y también ellos estudiaron la heredabilidad a través de un análisis logístico, la cual era por variables, las cuales eran complicadas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Vamos a iniciar explicando un poco de la demografía de esta cohorte.
La N total fue de 601 pacientes. Según 601 sujetos de esa cohorte habían completado la primera visita anual. De ellos, el 68% correspondían a una raza negra y 339 habían completado su segunda visita anual al momento del análisis. En cuanto a las edades, pues evidenciaron que los niños blancos eran un poco más mayores, con una mediana de 2.1 años, pero no hubo diferencias respecto al sexo de los participantes. Ahora bien, entrando en detalle a lo que son los resultados, primero vamos a definir que el desarrollo de condiciones alérgicas comórbidas va a diferir según la raza. Como tenemos en los dos apartados, en la raza blanca había una prevalencia de forma significativamente mayor de alergia alimentaria y rinitis alérgica. ¿Cuál era la prevalencia respecto a la raza negra? En el caso de la alergia alimentaria, venía una prevalencia del 33% versus 7% de lo que es la raza negra. La rinitis alérgica era una prevalencia del 22% frente a un 13%. Y en el caso de los niños de raza negra tenían puntajes de frecuencia de Pratt de síntomas respiratorios mucho más altos que los niños blancos, con una prevalencia de 7 puntos versus 4 puntos en la raza blanca. Además, describieron que los niños blancos y los niños negros seguían distintas trayectorias multimórbidas. A la segunda visita, el 72% de los pacientes ya presentaban enfermedades alérgicas comórbidas, es decir, rinitis alérgica, alergia alimentaria o asma. Y encontraron que en la raza blanca los niños blancos tenían más probabilidades de progresar a alergia alimentaria y o rinitis alérgica, e incluso 3 veces más probabilidades de desarrollar estas enfermedades sin tener un alto riesgo de asma. Mientras que los pacientes con raza negra pues tenían más probabilidades de progresar, como habíamos visto anteriormente, hacia un alto riesgo de asma. Eso incluso si no tenían alergia alimentaria o rinitis alérgica. Y 5 veces más de riesgo de asma en comparación con los niños blancos. Por lo cual estos datos indican que las trayectorias de comorbilidades alérgicas en estas diferentes razas y con dermatitis atópica son muy diferentes. El siguiente resultado ellos querían ver quién tenía más sensibilización, si los niños de raza negra o los niños de raza blanca. Y lo que encontraron es que los niños blancos tenían más probabilidades de estar sensibilizados en general, ya sea a aeroalérgenos o tener sensibilización a alérgenos alimentarios. Incluso tenían el doble de tasa de cosensibilización, como ya lo habíamos definido previamente, ya sea a uno o más aeroalérgenos o a uno o más alimentos, en comparación con los niños de raza negra. Y se demostró que a pesar pues que los niños blancos tenían un mayor riesgo de cosensibilización o de polisensibilización, aún así quienes presentaban incluso mayor riesgo de asma eran los niños negros. Ya vamos a ver que existen otros factores, más que todo genéticos, que predisponen a los niños negros, que a pesar de que no están tan sensibilizados como los niños blancos, pueden tener un mayor riesgo de presentar asma. En cuanto a la IgE total, tanto en niños negros como en niños blancos no hubo diferencias en cuanto a los datos. También querían investigar si habían otros cofactores pues, que nos dieran una luz acerca de por qué había esta gran diferencia en la trayectoria de la dermatitis atópica, y estudiaron la proteína filagrina en la piel y también la pérdida de agua transepidérmica. Y encontraron que, describen que la filagrina es el principal biomarcador predictivo del desarrollo de cosensibilización y de dermatitis atópica de moderada a grave. Entonces evaluaron objetivamente esas medidas. Los sitios de donde tomaron las muestras las dividieron tanto en piel lesionada como en piel no lesionada. Como vemos en la imagen, los sitios lesionados fueron el dorso del brazo, lo que era la región intraescapular y la parte posterior de la pierna. Mientras que lo que tenemos en rojo vamos a ver que son los sitios donde tomaron muestras de filagrina y donde no había piel lesionada. Entre esos era la región intraescapular, también el abdomen y lo que es el antebrazo. Y lo que encontraron es que los niños negros tenían una mayor expresión de la filagrina en la piel y una menor pérdida de agua transepidérmica que los niños blancos. Los niños negros tenían una mejor calidad y función de la barrera cutánea, mayor expresión de la filagrina y la menor pérdida de agua transepidérmica. Mientras
bueno, esto en la piel, tanto el no lesionado como el lesionado, mientras que no hubo diferencias en los valores o la expresión de la filagrina en tanto en niños negros como blancos si la piel estaba lesionada, por lo que apoya aún más la teoría de que de la importancia de la piel no lesionada en la dermatitis atópica. Como les había descrito, ellos tomaron en cuenta mucho la heredabilidad genética para el desarrollo de otras enfermedades alérgicas comórbidas, en este caso, pues el asma, y lo que describen los autores es que en el caso de los puntajes del PRAP, en los niños que recibían 2 puntos eran aquellos, pues que como vimos, de descendencia africana o de raza negra, pero también encontraron que no solo se debe a ese puntaje el hecho de que tengan un alto riesgo de asma, sino también de que sus padres pues tienen antecedentes de asma o bien casi 1.5 veces más probabilidades de tener dermatitis atópica. Mientras que los niños blancos tenían un mayor riesgo de que sus padres tuvieran ya sea alergias ambientales o fiebre del heno. En los niños negros, por lo tanto, hubo una contribución genética significativa al puntaje de riesgo alto de asma pediátrico. Por el contrario, la contribución genética a este puntaje en los niños blancos no fue significativa. Estos datos, junto con el mayor historial de enfermedades alérgicas de los padres en niños negros, respaldan la idea de que los niños negros tienen una mayor contribución genética a su riesgo de asma en comparación con los niños blancos. También estudiaron los factores ambientales que pudieran contribuir al desarrollo de las enfermedades alérgicas comórbidas de dermatitis atópica según la raza. Y lo que descubrieron es que pues, los niños negros tenían menos posibilidades de tener una mascota, ya sea un gato o un perro, mientras que los niños blancos tenían de forma significativa mayor probabilidad de tener en el primer año de vida este tipo de mascotas. Esto es importante porque tener una mascota en los primeros años de vida puede proteger contra el desarrollo del asma. También evaluaron, y como hemos visto en otras sesiones, cómo los contaminantes del aire aumentan el riesgo de asma. Y se sabe de manera específica que tanto el humo de segunda mano como la contaminación del aire relacionada con el tráfico, como hemos visto en otras sesiones, se relacionan con un aumento del riesgo del asma. Y lo que encontraron es que los niños negros eran mucho más propensos a tener exposición al humo de segunda mano en comparación con los niños blancos. Incluso midieron los niveles de cotinina sérica en estos niños y vieron que fue la exposición casi 2 veces más que los niños blancos. Por lo tanto, también investigaron cuáles eran los niveles de exposición a los contaminantes del aire relacionados con el tráfico y lo que evidenciaron es que los niños negros tenían una media de 0.4 gramos por metro cúbico mayor exposición a estos contaminantes frente a los niños blancos. Como ya concluyendo pues un poco respecto a los resultados, ellos describían que tanto el inicio de la dermatitis atópica como la gravedad no había diferencias tanto en los niños blancos como en los niños negros. Sin embargo, los endotipos de cada raza eran muy diferentes y se contrastaban, había una gran heterogeneidad definiendo el endotipo molecular de dermatitis atópica en niños negros, primero porque tenían un alto riesgo de asma, mayor heredabilidad genética para este, puesto que los padres ya sea que tenían antecedentes de tener asma o dermatitis atópica, como habíamos visto, había una disminución también de la pérdida de agua transepidérmica, tanto lesional como no lesional, una baja sensibilización ya sea para aeroalérgenos o alérgenos alimentarios, y tenían una mayor exposición al humo de segunda mano y a contaminantes del aire relacionados con el tráfico, y una menor exposición a gatos y perros. Mientras que el endotipo molecular de dermatitis atópica en niños blancos se caracterizaba por no tener un alto riesgo de asma, pero sí tener una alta sensibilización, un aumento de la pérdida de agua translesional y no lesional, disminución de la expresión de la filagrina no lesional y disminución en las exposiciones de contaminantes del medio ambiente y una mayor tenencia de gatos o de perros en el primer año de vida. Ya entrando de manera concreta en la discusión de este artículo, vemos que las trayectorias de las enfermedades alérgicas comórbidas, tanto en los pacientes con raza blanca y raza negra, pues son muy diferentes.
El fenotipo de progresión que se observa con mayor frecuencia en los niños negros, como vimos, fue un alto riesgo de asma, independientemente si este tiene rinitis alérgica o alergia alimentaria. Mientras que los niños blancos tienen una mayor predisposición a progresar a alergia alimentaria o rinitis alérgica, pero no tienen un alto riesgo de asma. Eso cambió mucho el paradigma que pues habíamos visto anteriormente, en donde progresan, como vimos, menos del 3% a lo que es una marcha atópica tradicional. También examinaron factores endotípicos subyacentes y evidenciaron que los niños negros tenían mayores antecedentes en sus padres de dermatitis atópica y asma, una mayor predisposición genética a desarrollar un asma de alto riesgo, definido por un PRAP con puntos arriba de 9 y mayores exposiciones a contaminantes atmosféricos, sin tener una mayor disfunción de su barrera epitelial. Mientras, contrariamente, pues en los niños blancos, los factores endotípicos subyacentes era la progresión en la función y en la calidad del epitelio, lo que era una menor expresión de la filagrina, e incluso pues estudiaron la expresión de los queratinocitos en la piel. De manera que estos datos sugieran, tanto de manera colectiva, que la predisposición genética y las disposiciones ambientales a los contaminantes del aire pueden contribuir a la progresión del asma en los niños negros, mientras que en los niños blancos, a pesar de que tienen altas probabilidades de estar sensibilizados, ya sea a alérgenos alimentarios o aeroalérgenos, ellos no tienen un alto riesgo de asma. Sin embargo, por tener otros datos biomarcadores genéticos como la filagrina disminuidos pueden promover un alto riesgo de desarrollo de alergia alimentaria y rinitis alérgica. Lo que vemos aquí es una diferencia entre la raza blanca y la raza negra en cuanto a la deficiencia de filagrina. Y vemos cómo esta altera no solo la forma de los corneocitos en la piel, sino que disminuye la hidratación de la misma, porque hay una mayor proteólisis de la filagrina, por lo tanto hay mayor presencia de lo que son ácidos o metabolitos que podrían aumentar el pH de la piel y causar un aumento de la permeabilidad cutánea. En los blancos, como vemos, tenían más tasas de sensibilización, ya sea a diferentes alérgenos, los que les predisponía a padecer ya sea de alergia alimentaria o rinitis alérgica. Su estrato córneo, a pesar de que no habían diferencias en el grosor tanto de la piel de los niños con raza negra como raza blanca, sí vieron que tenían menos capas de carnecitos, y pues la piel blanca podía tener una cohesión intracelular disminuida en comparación con los niños de piel negra. En los niños negros, a pesar de que tenían una barrera cutánea, la cual era de mejor calidad y de menor permeabilidad al agua transepidérmica, tenían fuertes antecedentes genéticos, o sea, heredados de los padres de dermatitis atópica y de asma. Por lo tanto, la contribución genética en estos pacientes es de relevancia. En cuanto a los contaminantes del aire relacionados con el tráfico, ya sabemos que está bien documentado que el humo de segunda mano puede causar una exacerbación del asma y puede predisponer en los niños negros a otras enfermedades, sobre todo alérgicas. Y ellos tienen menos posibilidades de pues, tener ya sea un perro o un gato. Y eso es relevante porque tener una mascota en los primeros años de vida puede proteger con el desarrollo del asma. Se ha descrito que tener una mascota en la casa en los primeros años de vida protege contra el asma y otras enfermedades alérgicas hasta en un 40%. Y hay varias hipótesis. Una de ellas que describe el artículo es relacionado con la exposición a la microbiota, es decir, que puede influir en el desarrollo intestinal del lactante, y junto con ahí la exposición pues prolongada a ciertos alérgenos o microbios influiría en el desarrollo inmunológico del niño y el riesgo de otras enfermedades alérgicas. Como todo estudio, pues este estudio también tuvo sus limitaciones y también las describen. Primero, que el asma, como vimos que eran pacientes reclutados menores de 2 años, pues no pudo ser documentado mediante una espirometría de forma objetiva el tipo de asma, por lo cual lo colocan como una limitante, ya que solo utilizaron una puntuación o una escala de alto riesgo de asma, que como vemos sí tiene un valor predictivo, a pesar de ello, negativo muy alto. También fue difícil separar la raza de otros factores socioeconómicos, porque también evidenciaron a través de los expedientes clínicos que más pues del 68% de los pacientes de raza negra acudían a seguros públicos, mientras que pues los pacientes de raza blanca tenían mayor acceso a lo que son pues seguros privados.
Tampoco pudieron separar la raza de otros factores socioculturales que también pudieran contribuir al desarrollo pues, de otra comorbilidad alérgica. También describen como limitación que los niños afroamericanos se ven afectados de manera desproporcionada a la morbimortalidad del asma y demostraron que incluso esta asociación de raza y asma no se eliminaba a pesar de pues, mejorar las condiciones socioeconómicas en estos pacientes, por lo que describen que pudiera ser que hubiera un factor también biológico crítico que de forma actual pues no se ha reconocido. Otras limitaciones fue que solo estudiaron una proteína en la barrera cutánea, lo que también ellos consideran que pudiera ser una ventaja en ciertos estudios que pues se pudieran desarrollar posteriormente en estudiando otras proteínas como las claudinas, las ocludinas o las queratinas. Debido a que el estudio también tiene una alta prevalencia de niños negros, lo que refleja pues la población predominante de Cincinnati y el mayor riesgo de dermatitis atópica en ellos, los resultados refieren ellos claramente que no pueden ser generalizables en todos los niños con dermatitis atópica de los Estados Unidos. Sin embargo, pues estos datos nos arrojan, la verdad, datos de relevancia porque es el primer revisión que ha sido prospectiva, longitudinal y que todavía pues se sigue estudiando a los niños que tienen dermatitis atópica en las diferentes razas y nos cambia el paradigma de la marcha atópica tradicional. Por lo tanto, los niños negros que tienen pues dermatitis atópica, como vimos, es más probable que progresen de manera directa a un alto riesgo de asma en lugar de desarrollar sensibilización, alergia alimentaria o rinitis alérgica. Además, como vimos, experimentan de manera desproporcionada una gran exposición a los contaminantes del aire, tienen mayor carga genética de enfermedades alérgicas, con el resultado posterior de que ellos también desarrollen otras enfermedades alérgicas en el transcurso de su vida, de manera principal el asma. Por el contrario, los niños blancos tienen una barrera cutánea deficiente que permite pues la penetración de alérgenos y su posterior sensibilización, lo que lleva a que desarrollen ellos de forma particular alergia alimentaria y rinitis alérgica. Los datos indican que la marcha atópica tradicional no es relevante en los niños negros y los autores proporcionan una base para un nuevo paradigma. Los investigadores continúan siguiendo a los participantes de esta cohorte a medida que envejecen para determinar las trayectorias alérgicas seguidas por los niños blancos y por los niños de raza negra que tienen dermatitis atópica. Ahora revisando un poco la metodología de este estudio, el estudio fue original, como vimos, sí, hasta donde se conoce, es el primer informe de niños negros que demuestra una mayor heredabilidad genética de alto riesgo de asma. Sobre quién es el estudio, pues vimos que eran niños menores de 2 años, que su gestación hubiera sido mayor de 36 semanas, que tuvieran un diagnóstico médico de dermatitis atópica y que pues cumplieran con los reglamentos del Comité de Ética propuestos a través de pues un consentimiento informado. Se reclutaron, ya vimos, de manera a través ya sea de publicidad o a través de los expedientes médicos de este centro médico del Hospital Infantil de Cincinnati. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues de manera colectiva estudiaron la diversa progresión de las enfermedades alérgicas según las razas. ¿Qué tan seguros estamos de los resultados? Pues la muestra fue considerable, ya que fue una N de 601 pacientes. Tomaron en cuenta 2 visitas, como vimos, la visita 1, la visita 2, para hacer las pruebas cutáneas, y no se menciona en el estudio algún costo o consecuencia pues peligrosa para los pacientes. Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real, sí, fue una cohorte prospectiva longitudinal temprana de niños con dermatitis atópica, y fue razonable el diseño del estudio, sí, para conocer la evolución de esta enfermedad. ¿Fueron los resultados importantes para la población que se consideró? Sí. Los datos indican que la marcha atópica tradicional no es igual, tanto para niños negros, y proporcionaron pues los investigadores un nuevo paradigma en cuanto al desarrollo de la marcha atópica. ¿Cuál sería el impacto de usar esta prueba en la población? Pues si lo ocupáramos en nuestra población, nos darían en un futuro datos no solo longitudinales que pues serían únicos, sino también pues nos daría una puntuación de riesgo para predecir la progresión alérgica de las enfermedades alérgicas en los pacientes que tienen dermatitis atópica. El estudio abordó un tema claramente enfocado, pues sí, es una enfermedad pues que como vimos en los niños tiene una prevalencia casi del 10% en lo que es el país,
y en los adultos incluso hasta un 3%. Se reclutó la cohorte de manera aceptable, sí, como vimos, utilizaron consentimientos informados de los padres y se utilizó pues de manera con seguridad el expediente clínico o los medios publicitarios. Se midió con precisión la exposición para minimizar el riesgo. También, en el caso de que estaban comparando la raza y las diferentes enfermedades, ya sea la alergia alimentaria, la rinitis alérgica y la puntuación de PRAP, también utilizaron análisis de regresión logística variada para eliminar esos ciertos cofactores, ya sea el inicio de la dermatitis atópica, la gravedad de esta, el que utilizaran o no un seguro público, o que tuvieran también exposición a otros factores medioambientales. Los autores identificaron todos los factores de confusión importantes, pues sí, como lo habíamos descrito anteriormente, han tenido en cuenta los factores de confusión para el diseño, pues también fue un estudio prospectivo longitudinal y fue el seguimiento de los sujetos suficientemente completo y largo, pues sí, empezaron en el 2016, los resultados fueron publicados en el 2021, sin embargo todavía siguen estudiando a esos pacientes a medida que envejecen para desarrollar de forma más completa unos resultados en relación a las trayectorias de esas enfermedades. ¿Pueden los resultados de este estudio aplicarse a la población local? Como ellos bien dijeron, no lo pueden traspolar a lo que son los pacientes de otros estados de Estados Unidos y tampoco pues en nuestra población porque las razas pues son muy diferentes. Sin embargo, estos resultados pues sí encajan con otras evidencias disponibles. Como veíamos en las primeras diapositivas, habían encontrado un estudio que tenía más de 18,000 pacientes en donde veían diferencias en la trayectoria de la dermatitis atópica con otras enfermedades alérgicas. Y pues eso es todo. Gracias.